Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, el rincón donde desentrañamos todos los secretos, los dramas más intensos y los romances más cautivadores de las series que nos roban el aliento. Hoy nos sumergiremos en un tema que siempre enciende nuestra curiosidad y nos hace vibrar: los celos. Sí, esos sentimientos que a veces nos provocan carcajadas, otras nos llevan a las lágrimas y que en el intrincado mundo de las series turcas se convierten en el motor de tramas que nos dejan al borde del asiento. Prepárense porque hoy vamos a desgranar algunos triángulos amorosos que han sacudido la pantalla, involucrando a nuestro querido Kerem, a la enigmática Melissa y a la irresistible Hande, y exploraremos cómo sus encuentros y desencuentros han desatado verdaderas tormentas de celos que han trascendido la ficción. Pero antes de que nos dejemos llevar por la pasión, los invito a que se unan a nuestra comunidad de amantes de las series turcas, suscribiéndose a nuestro canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras revelaciones. Aquí siempre encontrarán lo mejor del universo turco, análisis profundos, chismes jugosos y la pasión que nos une. Y ahora sí, sin más dilación, vayamos al corazón de la cuestión. Comencemos nuestro recorrido con una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca, Senkalkapm, o como la conocemos en nuestro lado del mundo, Llamas a mi puerta. ¿Recuerdan a la carismática Eda YLDZ, interpretada con maestría por Hande Erçel? Pues bien, en esta historia, Eda no solo conquistó el corazón del enigmático Serkan Bolat, encarnado por el galán Kerem Bürsin, sino que también nos regaló momentos de celos tan intensos que podíamos sentirlos en carne propia. El género de esta serie se define como romance con toques de comedia, pero seamos sinceros, cuando los celos entraban en escena, la comedia se desvanecía y daba paso a un drama digno de una obra de arte. La trama giraba en torno a un acuerdo inusual entre Eda y Serkan. Ella fingiría ser su prometida para recuperar un proyecto perdido. Imaginen la cantidad de situaciones tensas y ambiguas que esto generó, especialmente cuando otros personajes femeninos, como la astuta Selin, intentaban interponerse entre ellos. Y aquí es donde los celos hacen su gran entrada, no solo por parte de Serkan hacia los pretendientes de Eda, sino también por parte de Eda, al ver a Serkan rodeado de admiradoras que suspiraban por él. ¿Pero qué papel juega Melissa en todo este enredo? Si bien es cierto que no participa directamente en Llamas a mi puerta, el triángulo amoroso que se gestó entre Kerem, Hande y otras actrices en la vida real, durante y después del rodaje, nos recuerda las tensiones que veíamos en la pantalla y cómo los celos, a menudo, traspasan las barreras de la ficción. Es fascinante observar cómo los espectadores se dividieron entre el Team Serkan y el Team Eda, y cómo cada mirada, cada palabra y cada escena estaban cargadas de una tensión palpable, en gran medida alimentada por esos celos que hacían arder la pantalla. Además, no podemos ignorar que el éxito arrollador de la química entre Kerem y Hande fue un pilar fundamental para el triunfo de la serie. Esa química se tradujo en escenas cargadas de pasión, pero también de esos celos que nos hacían creer cada instante de su romance en la pantalla. Un dato curioso y revelador es que aunque la serie llegó a su fin, la relación entre los actores siguió dando de qué hablar, haciendo que los celos, de alguna manera, permanecieran presentes en el imaginario colectivo, alimentando debates y teorías entre los seguidores. Ahora, cambiemos de rumbo pero sin alejarnos del drama y los celos, para adentrarnos en Güneşinkler, o Secretos del matrimonio, una serie que nos presenta a Hande Erçel en un rol muy diferente pero igualmente magnético. En esta ocasión, la vemos como una de las gemelas que, junto a su madre, se muda a Estambul para comenzar una nueva vida. Esta serie es un drama juvenil con toques de romance, pero al igual que en Llamas a mi puerta, los celos juegan un papel crucial en el desarrollo de la historia. Hande interpreta a Selin, una joven de carácter fuerte y decidida, y su relación con Ali, interpretado por el talentoso Tolga Sarta, está llena de altibajos, pero también de escenas en las que los celos son los grandes protagonistas. El romance entre Selin y Ali, que comienza como una intensa rivalidad, evoluciona en una relación apasionada, pero también plagada de inseguridades y desconfianzas. Aquí los celos no solo aparecen como una reacción a las infidelidades, sino también como una manifestación de las propias dudas e inseguridades de los personajes. Y aunque Kerem no está presente en esta serie, vemos una vez más cómo Hande se desenvuelve a la perfección en historias donde los celos son el plato fuerte. Además, Secretos del matrimonio nos deleita con un elenco de jóvenes talentosos que supieron transmitir con maestría todas las complejidades de sus personajes, y sus relaciones, por supuesto, marcadas por la omnipresencia de los celos. Una curiosidad fascinante de esta serie es que el elenco, en la vida real,
también generó cierta polémica debido a los rumores de romances y rivalidades, algo que inevitablemente nos recuerda a los celos que veíamos en la pantalla, haciendo que la línea entre la ficción y la realidad se difuminara. Y ahora sigamos con nuestro recorrido porque aún tenemos más series para analizar en esta enciclopedia de celos turcos. Hablemos de Aşk Laftan Anlamaz, o Amor sin palabras, protagonizada por la deslumbrante Hande Erçel junto al carismático Burak Deniz. Aquí Hande interpreta a Hayat, una joven trabajadora y ambiciosa que por una confusión del destino, termina siendo la asistente personal del jefe de una importante empresa de textiles, el enigmático Murat, interpretado por Burak. Y aquí es donde empiezan los problemas, pero también la diversión. Porque esta comedia romántica está repleta de situaciones hilarantes y emotivas, pero también de celos, muchos celos. La química entre Hande y Burak es innegable y las escenas de amor y desamor nos mantuvieron pegados a la pantalla, esperando ansiosamente cada nuevo capítulo. Pero es que las escenas de celos, protagonizadas por Hayat al ver a Murat rodeado de otras mujeres, o de Murat al ver a Hayat cerca de otros hombres, son simplemente memorables. Cada mirada, cada gesto y cada diálogo están cargados de una tensión eléctrica, y los celos no son solo un recurso dramático, sino una manifestación genuina de las inseguridades y miedos de los personajes. Aquí vemos otra faceta de Hande como actriz, capaz de generar una química palpable con diferentes actores y de transmitir la intensidad de los celos de una manera creíble y conmovedora. Aunque Kerem no está presente en esta serie, el triángulo amoroso, aunque implícito, siempre acecha, porque cada vez que Hayat ve a Murat con otra mujer, los celos no tardan en aparecer, creando situaciones que oscilan entre la diversión y la tensión, una mezcla que nos mantenía al borde del asiento. Un dato curioso sobre esta serie es que se convirtió en un fenómeno mundial, trascendiendo fronteras y culturas, lo que demuestra el poder de las historias de amor y celos para conectar con el público de todo el mundo. Y ahora, para cerrar este fascinante ciclo de celos en las series turcas, nos adentraremos en una historia que nos muestra una faceta diferente de Kerem Bürsin, pero donde los celos también son un ingrediente esencial, Ya İstiklal Ya Ölüm, que podemos traducir como o independencia o muerte. Esta es una miniserie histórica que nos cuenta la historia de la guerra de independencia de Turquía. Aquí Kerem interpreta a Mustafa Kemal Atatürk, un papel que le permitió demostrar su gran versatilidad y profundidad como actor. Y aunque se trata de una serie histórica, los celos también tienen su espacio, aunque no desde un punto de vista romántico, sino más bien desde la perspectiva de la rivalidad y la ambición. Los celos aparecen como una reacción ante el poder y la influencia de otros personajes, lo que convierte la historia en un auténtico drama en el que la pasión, la intriga y la lucha por el poder se entrelazan de manera magistral. Esta serie es muy diferente a las anteriores, pero nos demuestra que los celos son un sentimiento universal, que pueden manifestarse en diferentes contextos y situaciones, desde el amor pasional hasta la lucha por el control y la supremacía. Un dato curioso sobre esta serie es que fue producida con un gran presupuesto y una cuidada puesta en escena, lo que demuestra la importancia que tiene la historia para los turcos, tanto a nivel cultural como histórico. Y hablando de celos, no podemos obviar la vida real, donde la relación entre Kerem y Hande, especialmente durante y después del rodaje de Llamas a mi puerta, fue objeto de numerosos comentarios, especulaciones y análisis. Sus seguidores, tanto dentro como fuera de la pantalla, examinaron cada movimiento, cada mirada y cada palabra en busca de señales de celos, alimentando debates y teorías que se extendieron por todo Internet. Y aquí es donde entra en juego Melisa, que si bien no es una actriz que haya trabajado directamente con Kerem, sí ha estado involucrada en polémicas y rumores sobre celos, especialmente aquellos relacionados con Hande y la relación que ella mantuviera con Kerem. A pesar de que nunca se confirmaron muchas de estas historias, la sombra de los celos ha estado presente en muchas de las series y también en las vidas de estos famosos actores, creando un aura de misterio y pasión que no ha hecho más que aumentar el interés del público. Y precisamente esa es la magia, porque nos hace ver que la ficción, a veces, imita la realidad, y que los sentimientos que vemos en la pantalla no son tan distintos a los que experimentamos en nuestro día a día. La línea entre la vida real y la ficción se difumina, y los celos, esos demonios dulces, se convierten en un elemento más de este juego de seducción y pasión. Y así llegamos al final de este emocionante recorrido por las series turcas y sus celos más explosivos. Hemos visto cómo Kerem, Hande y la sombra de Melisa han protagonizado momentos de tensión, pasión y desamor, tanto en la ficción como en la vida real. Cada serie nos ha mostrado una faceta diferente de los celos, revelando cómo este sentimiento puede ser el motor de tramas inolvidables. Esperamos que este vídeo les haya gustado,
que hayan disfrutado descubriendo los secretos y dramas de sus series turcas favoritas y que, sobre todo, hayan sentido la misma pasión que nosotros al adentrarnos en este universo de celos y emociones. Ahora los invitamos a que dejen sus comentarios aquí abajo compartiendo sus opiniones y reflexiones sobre el tema. ¿Cuál es su serie favorita de las que hemos mencionado? ¿Creen que los celos son un ingrediente fundamental para una buena historia o los consideran un elemento tóxico que debería ser erradicado? Queremos saber sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para seguir disfrutando de todo el contenido exclusivo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura y hasta la próxima.